En los últimos días han surgido propuestas desde reabrir el frontón, pasar por tribunales sin rostro, amnistía para los policías o las Fuerzas Armadas, en más declaratorias de emergencia. Y esta mañana vamos a empezar, Fernando, con un invitado que es un criminólogo experto que ya nos había alcanzado hace algunas semanas atrás un estudio muy importante de cómo había incrementado el crimen organizado, cuál era la tendencia en el Perú, la manera en que se registraba esta manera en que avanzaba y cómo incluso las mafias internacionales habían localizado en el mapa del Perú puntos atractivos a tomar en cuenta para tender sus tentáculos. Sí, impresionante. Sí, él es Nicolás Ceballos. Buenos días, Nicolás, que además dirige el Instituto de Criminología y Estudios contra la Violencia. Y ya en nuestra anterior conversación hablábamos de cómo esta lacra está siendo particularmente devastadora contra la libertad. No sé si viste el programa de ayer, pero ahí autoridades, el ex jefe de la región policial, el actual también, dijeron algunas cosas terribles sobre la libertad. Y hubo también algunos planteamientos concretos, por ejemplo, una meta, ¿no? Desarticular la banda Los Pulpos. Los Pulpos, sí. Si viste el programa, ¿qué conclusiones sacarías? Buenos días, Mayra Molina. Buenos Fernando. días. Sí, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que el asunto en la libertad y en el norte del país no es un asunto de ayer, es un asunto realmente que tiene por lo menos 10, 15 años cosechándose, cultivándose y creciendo de forma expansiva, ¿no? El tema de los pulpos es un asunto bastante conocido por quienes estamos cerca de estas discusiones, pero tiene que además entenderse a partir de cómo la reacción que se da frente a estos fenómenos puede generar otros fenómenos en paralelo. Una cosa muy conocida es que ocurre, por ejemplo, que se golpea muy intensamente a una organización criminal y lo que ocurre es que se fragmenta y forma pequeños grupos que entre ellos compiten y que pueden ser muy violentos, ¿no? Eso es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque eso significa que no tenemos un único enemigo en una sola organización, sino que tenemos que desplegar una fuerza conjunta que pueda responder al fenómeno integral en estas localidades, ¿no? Entonces hablamos del crimen organizado en general y no solamente de un enemigo específico, que puede ser el más violento de todos, pero hay que entender que cuando eso ocurre, cuando se golpea ese enemigo, quedan lugartenientes que quieren también tener su parte del pastel. Y es donde ocurre, por lo general, es donde ocurren los mayores episodios de violencia en la competencia de esos actores. Nicolás, a partir de la reflexión que acabas de hacer, ¿qué diferencia harías? Porque cada vez que hablamos de lucha contra el crimen organizado viene a nuestra memoria qué hicimos para derrotar al terrorismo y qué podríamos rescatar de aquella lucha contra el terrorismo para aplicarla hoy. Pero claro, en ese momento la captura de Abimael Guzmán fue fundamental para la derrota de Sendero Luminoso. Pero en este caso tú acabas de decir algo sumamente interesante. No basta entonces con detener a un cabecilla, porque estas organizaciones tienen lugartenientes y una estructura que les permite la resiliencia inmediata. Sí, efectivamente, e incluso haciendo una analogía en el caso de Sendero Luminoso, si vemos un poco la historia posterior a su captura, se generaron dos facciones, una que se quedó en Alta Guayaga con Artemio que culminó con la captura de Artemio, y otra con los Quilmes Palomino en el sur del Perú. O sea, incluso usando esta analogía hemos encontrado que ahí también existe fraccionamiento y también una competencia por quien mantiene un dominio. En el caso del crimen organizado hay que sumar un elemento mayor, que es que, a diferencia del terrorismo, el crimen organizado tiene un objetivo concreto, que es generar plata. Es un negocio. Entonces, cuando ese elemento aparece de por medio, lo que hay por medio es un fin material lucrativo, hay intereses que van a tratar de que esa actividad se mantenga. Entonces, no es posible, no es muy inteligente aplicar medidas semejantes al terrorismo en un fenómeno totalmente distinto, con objetivos distintos, no políticos sino económicos. Entonces, hay que cambiar totalmente la lógica de trabajo para poder responder a la actividad. Entonces, decir desarticular no tiene mucho sentido, sino decir, no quiero usar una palabra tan explosiva, pero aniquilar, desaparecer las fuentes de financiamiento, los mercados ilegales en los que se basa esa banda organizada. Efectivamente, y tener un control mucho más activo, mucho más efectivo para generar incentivos negativos para la actividad criminal, que sea más costoso ser un criminal organizado. Eso es lo importante en lógica. Y ocurre con narcotráfico, y ocurre con tala de madera, y ocurre con minería y con otras actividades que tienen ese fin económico. No podemos hacer símiles tan ligeros entre el terrorismo y el crimen organizado, porque son lógicas muy diferentes. Y el asunto se complica cuando estas economías ilegales consiguen representación política o infiltran instituciones en el Estado. Por ejemplo, intereses que de pronto no entendemos en el Congreso de la República para promover o mantener el statu quo de la minería informal. Por ejemplo, solo por tocar un punto. Y es interesante lo que mencionas porque quizá el Estado podría
utilizar la inteligencia para detectar también el movimiento de esos flujos de dinero y atacar a las organizaciones por otro lado. Y bueno, ¿quién no recuerda lo que pasó con Al Capone en su momento, no? No, si no toma justamente esa analogía, al final su debacle fue por evasión de impuestos. Exacto. Sí, Es decir, y en un estado distinto a aquel en que se le empezó a perseguir. Y de hecho, si me permiten ahí, uno de los momentos en los cuales se comenzó a tener un resultado muy interesante frente al crimen organizado fue cuando se independizó la figura del lavado de activos y la pérdida de dominio también. Entonces, cuando se comenzó a golpear el bolsillo del criminal, se comenzó a tener un impacto muy interesante y positivo en torno a esas redes criminales. Entonces, hay un elemento que Mávila bien menciona, que es interesantísimo comenzar a mirar es dónde está la plata. Claro, ¿Dónde va la plata? Claro, pero por ejemplo nosotros no tenemos esas herramientas que existen en Estados Unidos, ¿no? Que no el Poder Judicial, no la policía, sino el Poder Político te pone en una lista y te impide mover tu dinero. Acá no tenemos ese tipo de herramientas. No, contamos con una UIF que tiene un trabajo muy interesante, a la cual se le puede dar... Inteligencia financiera. Efectivamente. Pero también la SUNAT tendría un papel fundamental. Por supuesto, porque finalmente ese dinero se tiene que lavar, o se tiene que usar de alguna forma. De alguna manera entra... Si tú visitas Pichanaki, por ejemplo, si tú vas a Pichanaki, en una plaza que es mucho más pequeña que la Plaza de Armas o Plaza Mayor que tenemos aquí en Lima, encuentras por lo menos 20 farmacias, una al lado de la otra. Y el mercado no es un mercado que demande tener 10 farmacias. Está claro que ahí hay lavado. Si uno recorre las rutas en el Uraem, cosa que hemos hecho en extenso, va a encontrar que hay grifos como si estuviésemos en la carretera panamericana. Y efectivamente la demanda de consumo de combustible para esas zonas no es tan grande como para que realmente, bueno, formalmente no es tan grande como para que demande que cada 2-3 kilómetros haya un grifo, que además es un grifo parecido a lo que podrías ver aquí en la avenida Javier Prado, que realmente requiere una demanda mayor, ¿no? Entonces hay elementos como ese que son alertas notorias, claras. No recuerdo exactamente el dato específico, pero hace unos años se reportó que había un incremento inexplicable de cemento demandado en las zonas del Uraem. Y el zona del Uraem tiene una brecha de infraestructura bien grande, si no se hacen evidentes construcciones que sean muy notorias. Entonces, ¿ese cemento a dónde va? Entonces, son preguntas que son evidentes y que efectivamente a través de SUNAT, a través de UIF, a través de registros públicos se podrían generar alertas fáciles para poder responder a ello. Tenemos esas instituciones que permiten alertar ese movimiento irregular de dinero, pero tenemos un poder político capaz de establecer un índice, una lista de actividades prohibidas y decir esta empresa, esta persona jurídica no va a operar más. Más que un poder político, yo creo que estamos en condiciones bien limitadas de poder establecer ese tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque lo que se mencionó previamente, ¿no? Hay muchos intereses. Por lo menos, alertas. Hay muchos intereses ya infiltrados en nuestros espacios políticos, que eso sería pues terrible, ¿no? Porque ya golpeas además el bolsillo directamente. No, y tenemos por un lado un Congreso que te empieza a cuestionar la ley de pérdida de dominio, ¿no? Que es una manera de golpear y de colaboración a esa eficaz y te va a ampliar el reinfo y muchos elementos que no son gratuitos y no son coincidencia, ¿no? Claro, para no mencionar la corrupción que hay en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, en el interior del país y aquí en Lima. Vamos a ir a una pausa, pero continuamos conversando con nuestro invitado a propósito de este tema que ha encontrado además una línea interesante de análisis. 8:17, jueves 8 de febrero. Vamos a la pausa y regresamos. Minutos. Nicolás Ceballos Trigoso, criminólogo, ex viceministro en Seguridad Pública en el MININTER y fundador y director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, está con nosotros. Y habíamos empezado a tocar una fibra interesante sobre el negocio de las organizaciones criminales. Él decía, a diferencia de Sendero Luminoso, eliminemos aquí el factor ideológico y ataquemos la parte económica, la fuerza económica de estas organizaciones que mueven realmente muchísimo dinero, pero lo más grave, que han logrado infiltrarse en el Estado, de una u otra manera. Por lo tanto, tienen gente que por lo menos les advierte ante la posibilidad de un operativo, si no, promueve leyes a favor de sus intereses. Nicolás. Sí, efectivamente, y de hecho el interés principal del crimen organizado no es legislar en favor del país, ¿no? Es básicamente buscar las limitaciones posibles para que su actividad sea más fluida. Volvemos nuevamente al asunto del reinfo, volvemos nuevamente a esta discusión en torno a la colaboración eficaz, las limitaciones a las pérdidas de dominio. Son herramientas que han sido muy útiles estas sus últimas, para perseguir las organizaciones criminales, para perseguir la corrupción y que ahora están en discusión básicamente porque benefician intereses criminales. Claro, pero como veíamos son herramientas que no solo dependen pues de los actores
contra la inseguridad del Poder Judicial, ¿no? Son herramientas del poder político. Estábamos casi soñando, ¿no? Recordando que en Estados Unidos existe el acta Kingpin, que fue aquella por la cual se proscribió las actividades de Fernando Ceballos, que aquí la justicia no sabía qué hacerse con Fernando Ceballos, el narcotraficante, que ahora sí lo podemos decir, Sí, porque si el uno lo decía en Narejo. ese entonces se ganaba una querella tremenda y el Poder Judicial lo amparaba. Entonces, ¿cómo un poder débil como el peruano puede hacer algo así? Débil e infiltrado, además, ¿no? O sea, con ideas, como mencionamos ahorita, muy penetrado, muy invadido, muy contaminado por intereses criminales, eso es muy complejo, ¿no? Lamentablemente estamos muy lejos de esa posibilidad. Discutíamos también esta idea de que, bueno, México lo ha hecho, Colombia lo ha hecho, Ecuador lo está discutiendo, de que los narcotraficantes sean extraditados a Estados Unidos para que sean procesados allá. No me imagino que eso pueda ser un tema de discusión en este país. Claro, como el caso del Chapo Guzmán, ¿no? Que estuvo en Estados Unidos porque en México pues se escapaba inviable. y se seguirá escapando, y como en Ecuador, ¿no? Los capos que también se siguen Claro, escapando. pero es que en Estados Unidos hay un interés particular por la lucha contra el narcotráfico. Pero ¿qué hacemos con la extorsión, con la trata de personas, por ejemplo, que son todas las otras variantes que tenemos aquí en el Perú? Sí, y ahí lo que se tiene que hacer y funciona y se debería empujar es cómo fortalecemos la capacidad policial y fiscal. Y hay que romper pronto esa discusión absurda, disculpen si el término es poco elegante, entre dos cuerpos de seguridad y justicia que son indispensables para la lucha contra el crimen organizado. Cuando han trabajado juntos funciona bien y funciona bastante operativo. De hecho, por ejemplo, la captura del día de ayer, el Jorobado, un sicario súper reconocido, ha sido una función importante de la policía con la fiscalía. O sea, hay resultados que se pueden conseguir cuando se ponen de acuerdo y quieren operar en función de nuestros beneficios, ¿no? Pero ¿cómo ajustar esas diferencias que hay? Y eso que se siente hoy como, no, yo manejo la investigación, no, yo soy el que maneja la investigación, no, yo soy el que pone la tipificación del delito, no, que estás dejando mal parada a la policía, o necesito un fiscal y el fiscal no llega. ¿Cómo resolvemos esto? Creo que lo que se puede comenzar es definiendo prioridades. Y la prioridad podría ser en este caso, como se menciona, el crimen organizado en alguna zona del país. Y a esa zona del país, pues puede ser la libertad, en el marco de esta exigencia de un estado de emergencia, construir un grupo de tareas específicamente para esa localidad, para ese Desde la país. policía dicen que ha sido muy garantista, que la libertad estuvo dentro de un programa piloto, pero que el exagerado garantismo es el que ha impedido que la policía pueda meter presos a más criminales. Y a eso hay que sumar muchos factores más. Hay también un factor económico presupuestal en torno a la capacidad económica que tiene la policía para renovar sus equipamientos, para capacitar a su personal. Y la fiscalía. La fiscal Pero hace no unos somos meses... un Estado muy garantista, pregunto. La apuesta que se ha tenido con el Código Procesal Penal, que ya no tiene mucho de nuevo, ha sido el garantismo, ¿no? Pero creo que en todo caso yo sumaría elementos a esa discusión en torno no a solamente a ese enfoque, sino a la capacidad que tiene la policía y la fiscalía. Pero tú sí estarías de acuerdo con relativizar más o seguir en esa línea que ya se está relativizando más el garantismo. Lo que yo podría decir al respecto es que en este marco y dentro de ese marco, sin entrar en discusión sobre el garantismo o no, la policía y la fiscalía, cuando han querido operar conjuntamente, han tenido resultados positivos. Entonces, es posible en este marco hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa permitió que eso sea posible, ¿no? ¿Y qué te parece esa propuesta del presidente del Poder Judicial, que le hemos discutido acá, Javier Arévalo, y que ya se está llevando a la práctica en varios sitios, las unidades de flagrancia, que en un lugar específico haya policías, fiscales y jueces, y es el Poder Judicial el que lo gestiona? Definitivamente es una figura muy importante de cara a la posibilidad de que se rompa el circuito de impunidad. Entonces, si tenemos esos jueces de flagrancia y van a ser más operativos, es bueno porque se transmite a la comunidad que haya una respuesta efectiva rápida. Pero eso implica un elemento también paralelo, es qué capacidad tenemos en el sistema penitenciario para recibir a toda esa gente adecuadamente. Un sistema penitenciario que está sobrecargado y sobre el cual se están emprendiendo medidas muy 230 y tantos %, sí, me parece que es el porcentaje y en algunos de lugares recibimiento, sí. y en algunos lugares 3 o 4 En la veces más de la libertad capacidad. ayer nos decían, el penal El Milagro, 400%. Claro, es decir, tiene 4 veces la cantidad de presos que debería tener. Y tiene los cabecillas que son los que extorsionan desde el Sí, penal. desde el penal. Y si decidiésemos el día de hoy hacer un trabajo muy intenso en la libertad, ¿dónde ponemos a los presos que están siendo detenidos como consecuencia de ese ¿En el resultado? frontón? No. En el frontón, que logísticamente es muy complejo, que en términos de Lo ha dicho Wilfredo accesibilidad Pedraza, ha es dicho muy que difícil. es además muy caro. Es muy caro. Y que claro, es el mito del frontón, Sí, ¿no? La sí, mano es dura, algo pero cepa, casi ¿no? claro. Romántico, ¿no? Llevarlos al Pero O la romántica pero cepa también, ampliar es Chayapalca, Alcatraz. por ejemplo, es una alternativa mejor. O redistribuir a los internos, ¿no? Hay discusiones que, por ejemplo, los cabecillas habría que trasladarlos a Chayapalca, a otros penales donde tengan menos acceso, menos posibilidad de poder mantener en contacto. Se reportan incluso videollamadas con sus sedes en Venezuela, en Colombia, donde se ponen de acuerdo, y eso es inaudito, ¿no? Eso es imposible de aceptar, ¿no?
Entonces, yendo a la línea esta, volviéndolo al garantismo, que es lo importante, ayer escuchaba al señor coronel en retiro Roger Torres, que fue jefe de la región policial de La Libertad, decir, hay que apartarnos de los derechos humanos. Y además ha habido una tradición ante anteriores escaladas criminales en La Libertad de escuadrones de la muerte, ¿no? Que ejecutaban extraoficialmente a delincuentes y a sectores de la población secretamente aplaudían. Yo ahí venía justamente pensando en ese punto, y mi duda es, ¿en qué suma en esta lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia, darle al crimen organizado y la delincuencia herramientas para que se victimicen? ¿En qué suma? Bueno, pero ¿llegarías a hacer una afirmación de esa naturaleza? Hay que apartarnos de los derechos Efectivamente, humanos. por eso la pregunta es, ¿en qué suma darle esa herramienta a un criminal organizado que tiene además recursos para financiar un buen estudio de abogados? O sea, imaginen ustedes, por ejemplo, a este jorobado, que lo había juzgado un juez sin rostro, que fuera del marco de los derechos humanos. Si aplicáramos los tribunales sin rostro. Por ejemplo, o medidas como esa que son justamente que relativizan la lógica de medidas de protección de derechos humanos. Ese delincuente, o otros delincuentes podrían acogerse a esas figuras para decir que el Estado peruano vulnera sus derechos humanos. Entonces estaríamos cometiendo el craso error de darle a esos delincuentes herramientas para que se victimicen. Y eso es, en suma, lo que queremos conseguir, hasta ilógico, ¿no? Entonces, con prudencia, ¿estarías de acuerdo con relativizar, flexibilizar, dada la emergencia, el garantismo, pero no apartarse de los derechos humanos? Lo que yo puedo sostener es que en el marco actual hay suficientes capacidades y herramientas, con algún esfuerzo político, con algún esfuerzo de recursos extras, para poder dar una respuesta efectiva a la criminalidad organizada. Y está demostrado porque hay evidencia, hay experiencias que sí lo muestran. O sea, se puede con esto. ¿Que hay que hacer mejoras? Definitivamente. O sea, la Fiscalía no llega a todos los lugares. Eso explica por qué la policía pide, oye, yo quiero tener parte de la investigación preliminar, porque tú no llegas. Y es la explicación que han dado el general Sanabria y muchos generales aquí cuando han discutido el tema, y es comprensible. Entonces, sí hay que ajustes mayores que hacer, hay temas de fondo que discutir, pero también es cierto que hoy, aquí, sin necesidad de tantos cambios, con voluntad política y con recursos, se pueden tomar medidas efectivas. Se puede, claro. Ya recordaba las rondas campesinas que están exigiendo también ser armadas, porque volviendo nuevamente a lo que ocurrió en los años en que el terrorismo tomó el país, ¿no? Si yo pudiese, salgo a corretear a tiros a los delincuentes, pero hay que respetar la normatividad. Eso dijo el alcalde de Trujillo, Mario Reina, el día de ayer, pero nos has ofrecido alternativas mucho más interesantes y que pueden lograr éxito a largo plazo, o mejor dicho, a corto plazo y de manera más contundente. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros esta mañana. 8:29. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias.